The House will be in order. The chair lays before the House a communication from the Speaker. The Speaker's Rooms, Washington, D.C., January 3rd, 2025. I hereby appoint the Honorable Steve Womack to act as Speaker pro tempore on this day. Signed, Mike Johnson, Speaker of the House of Representatives. The prayer will be offered by Chaplain Kibben. Would you pray with me? Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. You, O God, made the moon to mark the seasons, and the sun knows the time of its setting. And now as this 118th Congress sets down its last gavel, and the journals are sealed and archived, we give you thanks that in your eternal mercy you have allowed us your goodness to pass over us, and privileged us to call on your name for the strength we have needed to sustain us in these years. You have been exceedingly gracious to us, and have shown us your steadfast loving kindness time and again. Grant then that all who labored in this vineyard, who gave of their countless hours and unwavering energy, would receive your own well done. The silent champions of the clerk's office, the stalwart sentries of the Sergeant of Arms staff and the Capitol Police, the anonymous artisans and authors, the unheralded men and women whose patient dedication to the people's house has kept the lamp lighted and the nation's business principled and proper. Receive, O Lord, the work of our hands, and grant us the reward of your blessing on the legacy of this 118th Congress. In your eternal name we pray. Amen. Pursuant to Section 3Z of House Resolution 5, the Journal of the Last Day's Proceedings is approved. The Chair will lead the House in the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Under Clause 5D of Rule 20, the Chair announces to the House that in light of the resignation of the gentleman from North Carolina, Mr. Jackson, the whole number of the House is 429. Lays before the House a communication. The Honorable, the Speaker, House of Representatives, sir, as I prepare to be sworn in as Governor of Puerto Rico, I hereby make my official resignation from the U.S. House of Representatives effective 11:59 p.m. on Wednesday, January 1, 2025. Enclosed is the letter I transmitted to Governor Pedro R. Pierluisi of Puerto Rico. It has been an honor to represent the people of Puerto Rico in Congress for the past 8 years. It has also been a privilege to serve with you and our colleagues in the House during this time. I look forward to continuing working together in my new role as governor. Signed sincerely, Jennifer Gonzalez Colon. Pursuant to Clause 12A of Rule 1, the Chair declares the House in recess subject to the call of the Chair. Exactamente a las 12 del mediodía, 9 minutos. Estamos dando la bienvenida a todos nuestros fieles seguidores y suscriptores de Extra News, porque hoy tenemos la emisión en vivo y en directo para darles a conocer el acontecimiento del día de hoy trascendental, la elección del 119 Congreso en Estados Unidos. Son las 12 del mediodía, 09 minutos. Recuerden que hoy la Cámara se reúne para elegir al próximo presidente. De esta manera, pues, dar inicio oficialmente a la 119 sesión del Congreso. Este acto se realiza antes de que la Cámara lleve a cabo cualquier asunto oficial.
ya que para ejecutar un acto oficial debe haber presidente. Es decir, el primer paso es la elección del presidente antes de llevar cualquier acto oficial en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Recuerden que con una mayoría cuenta obviamente muy estrecha Johnson para ser nominado presidente el día de hoy. Y es una, como dijimos, mayoría muy estrecha. Está dependiendo del apoyo de casi todos los republicanos y sin casi ningún voto de sobra. Dentro de los posibles opositores está Ralph Norman y Andy Biggs de Arizona. Estos no se han comprometido con el apoyo a Johnson. Por otro lado, Tim Burchett de Tennessee dijo que estaba obviamente pues indeciso, al igual que Chip Roy. Thomas Massey de Kentucky dijo que votar en contra de Johnson, votaría en contra de Johnson. Los republicanos tienen actualmente 219 escaños en la Cámara y los demócratas tienen 215, lo que significa que solo dos republicanos votan, si solo dos votaran en contra de Johnson, perderá la ronda. Así que bueno, estamos a la expectativa de lo que acontezca en estos momentos con la elección del 119 Congreso en Estados Unidos. Estamos en vivo y en directo hasta ahora esperando pues las imágenes de la cadena oficial que está llevando a cabo, en este caso pues en Estados Unidos, donde el Capitolio, donde se lleva a cabo esta elección en la Cámara de Representantes. Estamos aquí a la expectativa de llevarles el mejor acontecimiento político a esta hora del mediodía en el mundo. Son las 12 minutos y estamos pendientes de entregarles la mejor información a todos ustedes. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Bueno, recordemos que Johnson al inicio del día, entrando al Capitolio, pues expresó estas palabras a los medios de comunicación. Vamos a ver aquí en exclusiva, antes de que vuelva la imagen de origen para todo el mundo. Veamos. News está repartiendo en vivo. Y está dentro, eso es otra imagen. Doce del mediodía, 14 minutos. Recuerden que muy temprano Donald Trump hoy publicó en su red social: buena suerte hoy para el presidente Mike Johnson, un buen hombre, un buen muchacho, es muy hábil, que está muy cerca de tener un apoyo del 100%. Una victoria para Mike Johnson hoy será una gran victoria para el Partido Republicano y otro reconocimiento de nuestros 129 años de elección presidencial más importante.
Una gran afirmación, de hecho, MAGA, es lo que expresa el presidente electo Donald Trump en horas de la mañana en su red social Truth. Estamos aquí al pendiente pues de las imágenes justo en estos momentos para llevarle a ustedes la mejor información de la elección del 119 Congreso. Recuerden que Johnson pues hoy tiene una tarea bastante difícil. Necesita solo perder 2 votos republicanos y al parecer hay 2 en contra y hay otros 2 indecisos. Así que está pues muy complicada la tarea de Mike Johnson en el día de hoy, que ha llegado temprano pues a tratar de entablar un diálogo con los senadores republicanos para que de esta manera pues le muestren su apoyo en esta elección trascendental. Las noticias justamente hasta ahora en su bloque informativo Extra News en vivo y en directo con todos ustedes. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Jeffries. Klein. McCarthy. Cloud. Donalds. Clyburn. Jeffries. Clyde. Donalds. Cohen. As unlikely, impossible is now Jeffries. reality. Cole.
I will fight for you McCarthy. with every breath in my body, Howland. and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty damn impressive. Lighted, and the nation's business principled and proper. Receive, O Lord, the work of our hands, and grant us the reward of your blessing on the Represent the people of Puerto Rico in Congress for the past 8 years. It has also been a privilege to serve with you and our colleagues in the House during this time. I look forward to continue. You, O God, made the moon to mark the seasons, and the sun knows the time of Trump has left the building. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty damn impressive. Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, to the republic which stands one nation. I hereby make my official resignation from the U.S. House of Representatives. The House will be in order. The chair lays before the House a communication from the Speaker. The Speaker's Rooms, Washington, D.C., January 3rd, 2025. I hereby appoint the Honorable Steve Womack to act as Speaker pro tempore on this day. Signed, Mike Johnson, Speaker of the House of Representatives. The prayer will be offered by Chaplain Kibben. Would you pray with me?
Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. You, O God, made the moon to mark the seasons, and the sun knows the time of its setting. And now, as this 118th Congress sets down its last gavel, and the journals are sealed and archived, we give you thanks that in your eternal mercy you have allowed us your goodness to pass over us and privileged us to call on your name for the strength we have needed to sustain us in these years. You have been exceedingly gracious to us and have shown us your steadfast loving kindness time and again. Grant then that all who labored in this vineyard, who gave of their countless hours and unwavering energy, would receive your own well done. The silent champions of the clerk's office, the stalwart sentries of the Sergeant of Arms staff and the Capitol Police, the anonymous artisans and authors, the unheralded men and women whose patient dedication to the people's house has kept the lamp lighted and the nation's business principled and proper. Receive, O Lord, the work of our hands, and grant us the reward of your blessing on the legacy of this 118th Congress. In your eternal name we pray. Amen. Pursuant to Section 3Z of House Resolution 5, the Journal of the Last Day's Proceedings is approved. The Chair will lead the House in the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Under Clause 5D of Rule 20, the Chair announces to the House that in light of the resignation of the gentleman from North Carolina, Mr. Jackson, the whole number of the House is 429. Lays before the House a communication. The Honorable, the Speaker, House of Representatives, sir. As I prepare to be sworn in as Governor of Puerto Rico, I hereby make my official resignation from the U.S. House of Representatives effective 11:59 p.m. on Wednesday, January 1, 2025. Enclosed is the letter I transmitted to Governor Pedro R. Pierluisi of Puerto Rico. It has been an honor to represent the people of Puerto Rico in Congress for the past 8 years. It has also been a privilege to serve with you and our colleagues in the House during this time. I look forward to continuing working together in my new role as governor. Signed sincerely, Jennifer Gonzalez Colon. No other communications? Pursuant to Clause 12A of Rule 1, the Chair declares the House in recess subject to the call of the Chair. Project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty damn impressive. ¿Te gustaría aprender a hablar inglés, pero no tienes el tiempo? Puedes aprender inglés en tu carro, en la casa o incluso en el gimnasio. Y con práctica regular, solo 30 minutos por día, puedes pasar de eso a crisis.
So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your whiteboards, your projects. The value of this, you don't have to Estamos en la elección del 119 Congreso de Estados Unidos, recordándole a ustedes, ya pues dentro de pocos momentos comenzarán las elecciones y recordándoles que Donald Trump pues hoy ha tuiteado desde muy temprano el siguiente mensaje. Buena suerte hoy para el presidente Mike Johnson, un buen hombre de gran habilidad. Está muy cerca de tener un apoyo del 100%. Una victoria para Mike Johnson será una gran victoria para el Partido Republicano. Y otro reconocimiento de nuestros 129 años de elección presidencial más importante. Una gran afirmación, de hecho, maga. Lo que publica Donald Trump el día de hoy en su red social. Recuerden que la Cámara hoy se reúne para elegir al próximo presidente
y dar inicio oficialmente a la 119 sesión del Congreso. Es un acto que se realiza antes de que la Cámara de Representantes lleve a cabo cualquier asunto oficial, ya que para ejecutar un acto oficial debe haber presidente de la Cámara de Representantes. Ese es el primer paso. Hay que elegir al presidente. Y estábamos diciendo al inicio que Johnson cuenta con una estrecha mayoría republicana para que hoy sea elegido. Recuerde que necesita por lo menos que 2 republicanos no voten en su contra. Si así pasaría, pues sería difícil que hoy fuera el nominado de la Cámara de Representantes. Dentro de los posibles opositores está Ralph Norman, Andy Biggs de Arizona, que no se han comprometido con el apoyo de Johnson. Por otro lado, Tim Burchett de Tennessee dijo que estaba también indeciso, al igual que Chip Roy. Thomas Massie de Kentucky dijo votará en contra de Johnson. Ahí está en vivo y en directo, veamos. If not, all time has expired. 433 representatives-elect have recorded their presence. A quorum is present. Credentials, regular in form, have been received showing the election of the Honorable Pablo Jose Hernandez Rivera as Resident Commissioner from the Commonwealth of Puerto Rico for a term of 4 years beginning January 3rd, 2025. The Honorable Eleanor Holmes Norton as Delegate from the District of Columbia. The Honorable James C. Moylan as Delegate from Guam. The Honorable Stacey E. Plaskett as Delegate from the Virgin Islands. The Honorable Amua Amada Coleman Radawagan as Delegate from American Samoa. And the Honorable Kimberlyn King Hines as Delegate from the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. The clerk is in receipt of a letter from the Honorable Matt Gaetz of the state of Florida, indicating that he will not serve in the House in the 119th Congress. Without objection, the letters relating to his resignation will be printed in the record. Pursuant to law and precedent, the next order of business is the election of the Speaker of the House of Representatives for the 119th Congress. Nominations are now in order. The clerk recognizes the gentlewoman from Michigan, Mrs. McLean. Thank you, Mr. Clerk, and thank you, colleagues. Mr. Clerk, as the chair of the Republican Conference, I am directed by the vote of that conference to present for election to the office of the Speaker of the House of Representatives for the 119th Congress the name of the Honorable Mike Johnson, a representative from the state of Louisiana. Welcome, everybody. I am optimistic about our future. On November 5th, the American people gave us a great opportunity to get America back on the right track. They gave us an opportunity to get back to normal and to get back to the real issues that the country faces right now. People want the opportunity to take care of their families. They simply want to provide for their children and give them a prosperous future. And ladies and gentlemen, we have the opportunity today to do just that. We have an opportunity to take our country back. With Speaker Mike Johnson, Senate Majority Leader John Thune, and President Donald J. Trump in charge,
have the opportunity to put America first again. We have an opportunity to do something about crime. We have an opportunity to do something about the border. And we have an opportunity to take care of our veterans. We, and every single member in this chamber, and those of you watching at home and on TV, should be looking forward, knowing that America will be respected again. Our country is the last bastion of hope. If we fail, then who? This is why we are focused on the issues that the majority of Americans care about: God, family, country, faith, freedom, and traditional American values. And we should be making it easier for people to achieve the American dream. Over 14 months ago, Mike Johnson took on a daunting task. No speaker is perfect, and no one will ever be. However, achieving perfection requires incremental gains and hard decisions along the way. None of us will get exactly what we want. The fundamental collective goal of this body is to make progress for the American people in which we represent. And we have done just that under Mike's leadership. We should be celebrating and building upon his efforts, our efforts. Mike has remained the same kind and caring person as he was before he assumed this role. He's an honest broker. He shows you his true beliefs at face value. He is steadfast in his values of faith, family, and love of this country. He knows our brightest days are still ahead of us, and I do too. I am hopeful for the next Congress. I am optimistic that we will focus on those issues that people truly care about. I know Mike will be an integral part of this country's comeback. He will lead us through another successful Republican majority. As chairwoman of the Unified House Republican Conference, I can say proudly that we are ready to govern. It is my honor to present our conference's nominee for the Speaker of the People's House, the Honorable Mike Johnson from the state of Louisiana. The clerk now recognizes the gentleman from California, Mr. Aguilar. Thank you, Mr. Clerk. Thank you, Mr. Clerk. Thank you, Mr. Clerk. I've had a little bit of practice, and clearly my colleagues took notice. I rise to place a name in nomination, but first, I want to acknowledge my colleague from Michigan for her heartfelt and personal nominating speech. As someone who's given a few of these, I can say you served your conference well, Representative McLean.
But, Mr. Clerk, today I rise on behalf of the governing majority of the House of Representatives. The American people have sent a strong message that they want their elected leaders working together to tackle the affordability crisis. There is only one leader in this chamber with a track record of compromise, conviction, and compassion. There is only one leader who understands the needs of the working people and has lived the American dream himself and is committed to ensuring its promise for future generations. There is only one leader who knows how to negotiate a bipartisan deal and then stick to that deal. House Democrats are united behind the most powerful legislative leader in this chamber, Hakeem Jeffries of Brooklyn. House Democrats, under the leadership of Hakeem Jeffries, are committed to bipartisanship and common sense solutions to America's most. Estamos presentando justo ahora la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Recuerden que los republicanos de la Cámara de Representantes tendrán una mayoría de 219 a 215 cuando se reúna el próximo Congreso, lo que significa que Johnson puede darse el lujo de perder solo un voto y seguir siendo presidente, suponiendo que todos los miembros estén presentes y voten por un candidato. El representante Thomas Massey, republicano por Kentucky, ha dicho que no votaría por Johnson, por lo que el presidente no puede darse el lujo de sufrir más deserciones. Estamos listos, dijo Johnson el día de hoy. Mira, creo que vamos a lograr esto. Todos aquí en la conferencia republicana de la Cámara entienden la necesidad del momento, la urgencia de la hora. Saben que no tenemos tiempo para juegos e intrigas palaciegas. Tenemos mucho trabajo muy importante que hacer. Tenemos que cumplir con la agenda de Estados Unidos primero. Obtuvimos un mandato en las elecciones, donde el presidente electo Donald Trump obtuvo 77 millones de votos y los republicanos de la Cámara de Representantes casi 75 millones. Eso fue un récord para nosotros. Y ese es un mensaje de que debemos mantenernos unidos. Y si permanecer unidos, no importa cuán pequeño sea nuestro margen, y probablemente será el más pequeño en la historia de Estados Unidos durante un corto periodo. Tenemos que lograrlo. Y creo que lo haremos. Johnson dice que si tuviera un mensaje para los republicanos indecisos sobre su regreso como presidente sería: es hora de hacer las cosas, especialmente ahora que el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca. La buena noticia es que estamos cambiando hacia un paradigma totalmente nuevo, afirmó Johnson. Todo el mundo estará frustrado, al igual que yo, por lo que tuvimos que hacer durante los últimos 2 años. Solo teníamos un control muy estrecho de la mitad de un tercio del gobierno federal, recordando mejor que los demócratas liberales progresistas estaban a cargo de la Casa Blanca y además del Senado, por lo que no obtuvimos todo lo que queríamos o creíamos que era necesario. Pero eso es lo que pasa en el gobierno olvidado. Estamos con una transmisión en vivo y en directo para ustedes con la elección del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 119 Congreso.
Hakeem Jeffries, a representative-elect from the state of New York, have been placed in nomination. Are there further nominations? There being no further nominations, the clerk appoints the following tellers. The gentleman from North Carolina, Ms. Fox. The gentleman from New York, Mr. Morelli. The gentleman from Wisconsin, Mr. Stiles. Va a comenzar la elección en estos momentos. The tellers will come forward and take their seats at the desk in front of the speaker's rostrum. En exclusiva por Extra News. Hoy le preguntamos a todos ustedes en nuestra opinión de Extra News. ¿Cree que Mike Johnson logrará retener la presidencia en la Cámara, sí o no? ¿Qué considera usted? Déjenos su comentario allí, en el chat en vivo de Extra News. Johnson ha dicho que estamos comenzando el nuevo año con un nuevo gobierno mayoritario y unificado. Tenemos la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, así que depende de nosotros. Ahora estamos en una fase de elaboración de leyes. Tenemos que permanecer unidos y avanzar en esta agenda. Así que creo que todos comprenden la necesidad de eso y las promesas de lo que realmente puede ser la nueva era dorada de Estados Unidos. Estamos en vivo y en directo a las 12:53 minutos para toda la gente hermosa, nuestra gente fiel, nuestros fieles suscriptores que llegan a esta hora. Muchísimas gracias. Heriberto Baltasara dice Pariona Espinosa, Ebel Fuste, Tram, Miguel Rodríguez Hidalgo conectándose también a esta hora. Allí pues en el chat de Extra News, con la mejor información. Reiteramos la pregunta de la extra opinión de hoy. ¿Cree que Mike Johnson logrará mantener la presidencia de la Cámara de Representantes en Estados Unidos? ¿Sí o no? Coméntenos allí en el chat en vivo de Extra News. Saludos para Grisel Marrero, que también está llegando hasta ahora. Están allí conectándose con la mejor información noticiosa a esta hora. Miguel Rodríguez Hidalgo dice bueno, al parecer quiso decir no, que Johnson no logrará retener la presidencia de la Cámara de Representantes republicana en Estados Unidos. The roll now will be called, and those responding to their names will indicate by surname the nominee of their choosing. The reading clerk will now call the roll. Adams. Jeffries. Adderholt. Johnson. Aguilar. Jeffries. Alford. Johnson. Allen. Johnson. Amo. Jeffries. Amode of Nevada.
Johnson. Ansari. Jeffries. Arrington. Johnson. Auchincloss. Jeffries. Babin. Johnson. Bacon. Johnson. Baird. Johnson. Balderson. Johnson. Ballant. Jeffries. Barr. Johnson. Barragan. Jeffries. Barrett. Barrett. Baumgartner. Barrett Johnson. Barrett. Johnson. Baumgartner. Johnson. Bean of Florida. Johnson. Beatty. Jeffries. Begich. Johnson. Bell. Jeffries. Bentz. Johnson. Barra. Jeffries. Bergman. Johnson. Beyer. Jeffries. Bice. Johnson. Biggs of Arizona. Biggs of Arizona. Biggs of South Carolina. President Trump's endorsed candidate, Mike Johnson. Bilirakis. Johnson. Bishop. Jeffries. Bogert. Johnson. Bonamici. Jeffries. Bost. Johnson. Boyle of Pennsylvania. Jeffries. Brikeen. Johnson. Bresnahan. Johnson. Brown. Jeffries. Brownlee. Jeffries. Buchanan. Johnson. Budzinski. Jeffries. Burgett. Johnson. Burleson. Johnson. Bynum. Jeffries. Calvert. Johnson. Kamek. Johnson. Carbajal. Jeffries. Carey. Johnson. Carson. Carson. Carter of Georgia. Mike Johnson. Johnson. Carter of Louisiana. Jeffries. Carter of Texas. Johnson. Kassar. Jeffries. Case. Jeffries. Caston. Jeffries. Castor of Florida. Jeffries. Castro of Texas.
Jeffries. Sheriff-Phyllis McCormick. Jeffries. Chu. Jeffries. Ciscomani. Mike Johnson. Johnson. Cisneros. Jeffries. Clark of Massachusetts. Jeffries. Clark of New York. Jeffries. Cleaver. Jeffries. Klein. Johnson. Cloud. Cloud. Clyburn. Jeffries. Clyde. Clyde. Cohen. Jeffries. Cole. Johnson. Collins. Johnson. Comer. Johnson. Conaway. Jeffries. Connolly. Jeffries. Correa. Jeffries. Costa. Gentleman for Brooklyn, Hakeem Jeffries. Jeffries. Courtney. Jeffries. Craig. Jeffries. Crane. Johnson. Crake. Johnson. Crawford. Johnson. Crenshaw. Johnson. Crockett. Jeffries. Crow. Jeffries. Cuellar. Jeffries. Davids of Kansas. Jeffries. Davidson. Johnson. Davis of Illinois. Jeffries. Davis of North Carolina. Jeffries. Dean of Pennsylvania. Jeffries. DeGette. Jeffries. De La Cruz. Johnson. DeLauro. Jeffries. Del Bene. Jeffries. DeLuzio. Jeffries. DeSaulnier. Jeffries. Desjardins. Johnson. Dexter. Jeffries. Diaz-Balart. Johnson. Dingle. Jeffries. Doggett. Jeffries. Donalds. Johnson. Downey. Mike Johnson. Johnson. Dunn of Florida. Johnson. Edwards. Mike Johnson. Alfred. Jeffries. Elsie. Johnson. Emmer. Johnson. Escobar. Jeffries. Espaillat. Jeffries. Estes. Mike Johnson. Johnson. Evans of Colorado. Mike Johnson. Johnson. Evans of Pennsylvania. Jeffries. Ezel. Mike Johnson. Johnson. Fallon. The 4th District of Texas votes strongly for Mike Johnson. Johnson. Fedorchak. Johnson. Feenstra. Johnson. Fields. Jeffries.
Figures. Jeffries. Finstad. Johnson. Fishbach. Johnson. Fitzgerald. Johnson. Fitzpatrick. Johnson. Fleischman. Johnson. Fletcher. Jeffries. Flood. Johnson. Fung. Johnson. Foster. Jeffries. Fushi. Jeffries. Fox. Johnson. Lois Frankel. Jeffries. Scott Franklin. Johnson. Friedman. Jeffries. Frost. Jeffries. Fry. Johnson. Fulcher. Johnson. Garamendi. Jeffries. Garbarino. Johnson. Garcia of California. Jeffries. Garcia of Illinois. Jeffries. Garcia of Texas. Jeffries. Gill of Texas. Johnson. Gillen. Jeffries. Jimenez. Johnson. Golden of Maine. Jeffries. Goldman of New York. Jeffries. Goldman of Texas. Johnson. Gomez. Jeffries. Tony Gonzalez. Johnson. Vicente Gonzalez. Jeffries. Gooden. Johnson. Goodlander. Jeffries. Gosar. Gottheimer. Jeffries. Graves. Johnson. Gray. Jeffries. Green of Tennessee. Johnson. Green of Texas. Liberty and justice for all, the hope and dream of his slave. Order! The gentleman may respond by survey. Green of Texas. Jeffries. Green of Georgia. Johnson. Griffith. Johnson. Grijalba. Jeffries. Grothman. Johnson. Guest. Johnson. Guthrie. Johnson. Hageman. Johnson. Hamadeh of Arizona. Johnson. Carter of California. Jeffries. Herodopoulos. Johnson.
Harrigan. Johnson. Johnson. Harris of Maryland. Harris of Maryland. Harris of North Carolina. Johnson. Harshbarger. Johnson. Hayes. Jeffries. Hearn of Oklahoma. Johnson. Johnson. Higgins of Louisiana. Johnson. Hill of Arkansas. Johnson. Johnson. Himes. Jeffries. Jeffries. Henson. Mike Johnson. Johnson. Horsford. Jeffries. Jeffries. Houchin. Johnson. Houlihan. Jeffries. Hoyer. Jeffries. Hoyle of Oregon. Jeffries. Hudson. Mike Johnson. Johnson. Huffman. Jeffries. Huizinga. Johnson. Johnson. Hunt. Johnson. Hurd of Colorado. Mike Johnson. Johnson. Isa. Speaker of the House. Speaker Mike Johnson. Johnson. Ivy. Jeffries. Jeffries. Jack. Mike Johnson. Johnson. Jackson of Illinois. The Honorable Hakeem Jeffries. Jeffries. Jackson of Texas. Mike Johnson. Johnson. Jacobs. Jeffries. James. Mike Johnson. Johnson. Jayapal. Jeffries. 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 Johnson of Georgia. Jeffries. Johnson of Louisiana. Johnson. Johnson of South Dakota. Johnson. Johnson of Texas. Jeffries. Jordan. Johnson. Joyce of Ohio. Johnson. Joyce of Pennsylvania. Mike Johnson. Johnson. Kim Lagerdove. Jeffries. Captor. Jeffries. Kane. Johnson. Keating. Jeffries. Kelly of Illinois. Jeffries. Kelly of Mississippi. Johnson. Kelly of Pennsylvania. Johnson. Kennedy of New York. Jeffries. Kennedy of Utah. Johnson. Kana. Jeffries. Kiggins of Virginia. Johnson. Kiley of California. Johnson. Kim. Johnson. Knott. Mike Johnson. Johnson. Krishnamurthy. Jeffries. Kustoff. Johnson. LaHood. Johnson. LaLota.
Mike Johnson. Johnson. LaMalfa. Born on Friday, Mike Johnson. Johnson. Landsman. Hakeem Jeffries. Jeffries. Langworthy. Johnson. Johnson. Larson of Washington. Jeffries. Jeffries. Larson of Connecticut. Jeffries. Jeffries. Latimer. Jeffries. Jeffries. Latta. Johnson. Johnson. Lawler. The Honorable Mike Johnson. Johnson. Lee of Florida. Johnson. Lee of Nevada. Jeffries. Lee of Pennsylvania. Jeffries. Ledger Fernandez. Hakeem Jeffries. Jeffries. Letlow. Johnson. Johnson. Levin. Hakeem Jeffries. Jeffries. Ricardo. Hakeem Jeffries. Jeffries. Lou. Hakeem Jeffries. Jeffries. Lofgren. Jeffries. Loudermilk. Johnson. Johnson. Lucas. Johnson. Johnson. Luna. Madam Mike Johnson. Johnson. Luttrell. Johnson. Johnson. Lynch. Jeffries. Jeffries. Mace. Johnson. Johnson. McKenzie. Mike Johnson. Johnson. Magaziner. Hakeem Jeffries. Jeffries. Maliotakis. Johnson. Malloy. Johnson. Mann. Mike Johnson. Johnson. Mannion. Hakeem Jeffries. Jeffries. Massey. Tom Emmer. Emmer. Mast. Mike Johnson. Johnson. Matsui. Hakeem Jeffries. Jeffries. Macbeth. Jeffries. McBride. Jeffries. McCall. Johnson. Johnson. McLean. Mike Johnson. Johnson. McLean Delaney. Jeffries. McClellan. Hakeem Jeffries. Jeffries. McClintock. Johnson. Johnson. McCullum. Jeffries. Jeffries. McCormick. Johnson. Johnson. McDonald Rivet. Hakeem Jeffries. Jeffries. McDowell. Mike Johnson. Johnson. McGarvey. Hakeem Jeffries. Jeffries. McGovern. Jeffries. Jeffries. McGuire. President Trump won in the electoral vote. And I'm proud to vote for Mike Johnson. McIver. Hakeem Jeffries. Jeffries. Meeks. Hakeem Jeffries. Jeffries. Menendez. Jeffries. Jeffries. Mang. Hakeem Jeffries. Jeffries. Messmer. Mike Johnson. Johnson. Muser. Mike Johnson. Johnson. Mfume. Hakeem Jeffries. Jeffries. Miller of Illinois. Johnson. Miller of Ohio. Mike Johnson. Johnson. Miller of West Virginia. Johnson. Miller Meeks. The Honorable Representative and Speaker of the House, Mike Johnson. Johnson. Mills. Johnson. Min. Hakeem Jeffries. Jeffries. Molinar. Johnson.
Moore of Alabama. Johnson. Moore of North Carolina. Mike Johnson. Johnson. Moore of Utah. Speaker Johnson. Johnson. Moore of Wisconsin. Hakeem Jeffries. Jeffries. Moore of West Virginia. Mike Johnson. Johnson. Moran. Mike Johnson. Johnson. Morelli. Mr. Jeffries. Jeffries. Morrison. Jeffries. Moskowitz. Moskowitz. Jeffries. Moulton. Jeffries. Jeffries. Mervan. Jeffries. Jeffries. Mullen. Jeffries. Jeffries. Murphy. Johnson. Johnson. Nadler. Hakeem Jeffries. Jeffries. Neal. Jeffries. Jeffries. Nagoose. Hakeem Jeffries. Jeffries. Nails. Noraver Gripa Noche. Elimina los síntomas de la gripa, permitiéndote dormir bien toda la noche. Johnson. Norcross. Jeffries. Jeffries. Norman. Jordan. Jordan. None of Iowa. The Honorable Mike Johnson. Johnson. Obernolte. Mike Johnson. Johnson. Ocasio-Cortez. Jeffries. Ogles. Mike Johnson. Johnson. Olszewski. Jeffries. Omar. Jeffries. Onder. Mike Johnson. Johnson. Owens. Johnson. Pallone. Jeffries. Palmer. Palmer. Johnson. Panetta. Jeffries. Pappas. Jeffries. Pelosi. The Honorable Hakeem Jeffries. Jeffries. Perez. Jeffries. Perry. Johnson. Peters. Jeffries. Pedersen. Jeffries. Pfluger. Johnson. Pingree. Jeffries. Pocan. Jeffries. Poe. Jeffries. Presley. Presley. Jeffries. Quigley. Jeffries. Ramirez. Hakeem Jeffries. Jeffries. Randall. Hakeem Jeffries. Jeffries. Raskin. Hakeem Jeffries. Jeffries. Reschenthaler. Johnson. Riley of New York. Binghamton University's Hakeem Jeffries. Jeffries. Rivas. Hakeem Jeffries. Jeffries. Rogers of Alabama. Mike Johnson. Johnson. Rogers of Kentucky. Johnson. Rose. Johnson.
Ross. Jeffries. Rouser. Johnson. Roy. Roy. Ruiz. Jeffries. Ruley. Johnson. Rutherford. Johnson. Ryan. Jeffries. Salazar. Johnson. Salinas. Jeffries. Sanchez. Sanchez. Jeffries. Scalise. Johnson. Scanlon. Jeffries. Schakowsky. Jeffries. Schmidt. Johnson. Schneider. Jeffries. Skolton. Jeffries. Schreier. Jeffries. Schweikert. Johnson. Austin Scott. Johnson. David Scott. Jeffries. Scott of Virginia. Jeffries. Self. Donalds. Sessions. Johnson. Sewell. Jeffries. Sherman. Jeffries. Sherrill. Jeffries. Shreve. Johnson. Simon. Simon. Jeffries. Simpson. Simpson. Johnson. Smith of Missouri. Johnson. Smith of Nebraska. Johnson. Smith of New Jersey. Johnson. Smith of Washington. Jeffries. Smucker. Johnson. Sorensen. Jeffries. Soto. Jeffries. Smarts. Sparts. Johnson. Stansbury. Jeffries. Stanton. Jeffries. Stauber. Johnson. Stefanik. Johnson. Style. Johnson. Stubbe. Johnson. Stevens. Jeffries. Strickland. Jeffries. Strong. Johnson. Stutzman. Johnson. Subramaniam. Jeffries. Suozzi. Jeffries. Swalwell. Jeffries. Sykes. Jeffries. Tucano. Jeffries. Taylor. Johnson. Tenney. Johnson. Tanadar. Jeffries. Thompson of California. Jeffries. Thompson of Mississippi.
Jeffries. Thompson of Pennsylvania. Johnson. Tiffany. Johnson. Timmons. Johnson. Titus. Jeffries. Talib. Jeffries. Takuda. Jeffries. Tonko. Jeffries. Torres of California. Jeffries. Torres of New York. Jeffries. Trahan. Jeffries. Tran. Jeffries. Turner of Ohio. Johnson. Turner of Texas. Jeffries. Underwood. Jeffries. Valadeo. Johnson. Van Drew. Johnson. Van Dyne. Johnson. Van Orden. Mike Johnson. Johnson. Vargas. Hakeem Jeffries. Jeffries. Vasquez. Hakeem Jeffries. Jeffries. VC. Jeffries. Jeffries. Velasquez. Hakeem Jeffries. Jeffries. Vindman. Jeffries. Jeffries. Wagner. Mike Johnson. Johnson. Wahlberg. Johnson. Johnson. Waltz. Waltz. Wasserman Schultz. Jeffries. Waters. Jeffries. Watson Coleman. Jeffries. Weber of Texas. James Michael Johnson, Louisiana's favorite son. Johnson. Webster of Florida. Johnson. Westerman. Johnson. Whitesides. Jeffries. Jeffries. Weed. Mike Johnson. Johnson. Williams of Georgia. Jeffries. Williams of Texas. Johnson. Johnson. Wilson of Florida. Jeffries. Wilson of South Carolina. Johnson. Whitman. Mike Johnson. Johnson. Womack. Johnson. Johnson. Yackham. Johnson. Johnson. Zinke. Michael Johnson. Johnson. For what purpose does the gentlelady from the Virgin Islands seek recognition? Speaker, I have a parliamentary inquiry. I note that the names of the representatives from the Americas Samoa, Guam, Northern Mariana, Puerto Rico, the Virgin Islands, and the District of Columbia were not called, representing collectively 4 million Americans. Mr. Speaker, collectively the largest per capita of veterans in this country. Does the gentlelady have a parliamentary I asked inquiry? why they were not called.
Have some respect. It's not going to take... Gentlelady is recognized. I asked why they were not called from the parliamentarian, please. Delegates-elect and the resident commissioner-elect are not qualified to vote. Representatives-elect are the only individuals qualified to vote in the election of a speaker. As provided in Section 36 of the House Rules and Manual, the speaker is elected by a majority of the members-elect voting by surname. Body and this nation has a territories and a colonies problem. What was supposed to be temporary has now effectively become permanent. We must do something about this problem so that these 4 million... But I have a voice, and... It has to be in order. The reading clerk will now call the names of the representatives-elect who did not answer the first call of the roll. Se va a llamar a nombre los representantes electos que no respondieron. Biggs of Arizona. Johnson. Carson. Jeffries. Cloud. Johnson. Clyde. Clyde. Gosar. Gosar. Harris of Maryland. Johnson. Johnson. Roy. Johnson. Waltz. Johnson. Johnson. If there are any representatives-elect who did not answer the call of the roll, they may come to the well and vote at this time. Algún representante que no haya respondido puede venir a votar en este momento. Clyde. Clyde. Gosar. Johnson. Clyde. Johnson.
1:41 minutos de la tarde de hoy, viernes 3 de enero del 2025. Estamos preguntando en nuestra opinión si considera usted que Mike Johnson mantendrá la presidencia de la Cámara de Estados Unidos. Muchas gracias a la gente que está acompañándonos. Heriberto Baltasara, Pariona Espinosa, Evel Fuste, Miguel Rodríguez Hidalgo, Grisel Marrero, Margarita Zambrano, Kendall 1987, Elizabeth Rojas, saludos para Jesús Porras, Ruth Cortés, Sarar, para Ricardo Pita, para Grisel Marrero. Dice por acá, bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que están votando tanto demócratas como republicanos. Los demócratas es entendible que votan por Hakeem Jeffries. Son 215 demócratas. Todos votarán por Hakeem Jeffries en su mayoría o en su totalidad. Y solo hay 219 escaños de los republicanos. Si hacemos la cuenta total, el redondeo quiere decir que 218 votos son los que necesita Mike Johnson para quedarse con la presidencia de la Cámara de Representantes. Si esto no pasa de esta manera, pues habrá nueva ronda. Estas rondas pueden prolongarse inclusive 2, 3, 4 días. Incluso puede que se retrase la certificación del presidente electo Donald Trump, y eso es lo que los republicanos no quieren que pase. Por eso pues estamos a la expectativa, haciendo fuerza porque ojalá todos tengan el consenso para elegir el día de hoy al presidente Mike Johnson para que continúe en este puesto y el 6 de enero se pueda certificar como debe ser al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Saludos para Venancio de la Nuez, dice por acá, Venancio de la Nuez debería ser elegido. Claro que sí. Vamos a votar por Johnson, dice Iverson Contreras. Estamos a la expectativa, estaremos dando oportunamente la respuesta de lo que acontezca mientras se suman la totalidad de los votos. Recuerden que pues esto implica, todo esto, si hay algunos senadores que no asisten hoy, pues esto cambia un poquito pues la metódica, la metodología de los votos a tener en cuenta. Así que bueno, vamos a conocer dentro de poco la confirmación de los votos que han estipulado ya los senadores, tanto republicanos como demócratas, en el día de hoy. Grisel Marrero dice, ¿qué está pasando? Bueno, ya le estamos comunicando. Ricardo Pita, voten por Johnson, apoyen a Donald Trump. Sarar dice, ¿será que solo el mal hace votar unidos? Ejemplo de ellos son los demócratas. Ruth Cortés dice Johnson. Jesús Porras, sí, yo lo creo, retendrá la presidencia. Elizabeth Rojas, pues debe tener la nominación. Aprendan de los demócratas que se unen cuando lo amerita. Saludos para Kendall, dice no retendrá la presidencia. Miguel Rodríguez Hidalgo, no. Grisel Marrero envía saludos. Bueno, la gente conectándose. Heriberto Baltasara, Pariona Espinosa. Esperamos que sigan opinando ustedes también aquí en nuestro chat en vivo de Extra News. Y coméntenos, de acuerdo a la pregunta que estamos realizando en la tarde de hoy, si cree que el presidente Mike Johnson mantendrá la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Qué considera usted? Déjenos allí su oportuna respuesta. El nuevo Congreso comenzará, obviamente, como ustedes vieron, ya comenzó, mejor dicho, hoy al mediodía. Y
El primer tema importante en la Cámara es la elección de su presidente. Esto pasa antes de que los miembros sean juramentados. Antes de que se pueda comenzar a votar, los candidatos deben postularse una vez más, deben ser postulados. Espera que la representante republicana Lisa McClain de Michigan obviamente pues diera el discurso, que ya lo hizo. Y para conocer un poco más sobre las elecciones, le comentamos a todos ustedes. Hay una variedad de escenarios diferentes bajo los cuales Johnson podría sufrir deserciones del Partido Republicano y aún ser elegido presidente, ya sea a través de un voto en su contra por otro candidato o por los votos presentes. Basado en la expectativa de que habrá 219 republicanos y 215 demócratas, si todos los demócratas votan por Hakeem Jeffries, Johnson podría perder como máximo un voto del Partido Republicano por otro candidato más, un voto presente de los republicanos o 3 votos presentes del Partido Republicano. Los aliados a Johnson han advertido que una prolongada batalla por la presidencia podría retrasar la certificación electoral del presidente Trump. Ya lo saben, tradicionalmente, sin un presidente, la Cámara de Representantes no puede hacer nada aparte de votar para elegir a un presidente, votar para un receso y votar para levantar la sesión. A diferencia de la última vez que la Cámara estuvo sin un presidente, donde no había un líder temporal listo para asumir rápidamente. Se les indica a los presidentes que presenten una lista de miembros para servir como presidente pro tempore o presidente temporal, en caso de una vacante, ¿no? Y cuando McCarthy fue destituido, el entonces representante Patrick McHenry estaba en la cima de su lista. Estamos allí a la expectativa de lo que acontezca a la 1:48 minutos, con la mejor información hasta ahora en vivo y en directo. Todo el mundo está a la expectativa de lo que acontezca, porque esto también redefine el papel de Donald Trump en la presidencia, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría y por supuesto dominando la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Así que bueno, todos están haciendo fuerza y también quien se oponga a esta elección pues es un claro adversario de Donald Trump, ya que no apoya pues su meta, su plan de gobierno. Estaría prácticamente diciéndole no a todas las proyecciones que tiene Donald Trump para que los temas a tratar, las políticas a llevar a cabo, se puedan desarrollar de la mejor manera, sin obstáculos, como hacen los demócratas cuando se unen todos y votan siempre por la mayoría. Vamos a ver qué pasa. Estamos pues a la expectativa en estos momentos y ya le estamos entregando a ustedes lo que acontezca en el último instante. 1:50 minutos de la tarde de este viernes.
Noraver Gripa elimina 12 síntomas de la gripa. Noraver, potente alivio. Atención porque Donald Trump está publicando hace contados segundos. Los demócratas están todos mareados por nuestra magnífica bandera estadounidense, que potencialmente está a media asta durante mi toma de posesión. Piensan que es genial y están muy contentos por ello porque en realidad no aman a nuestro país. Solo piensan en sí mismos. Mira lo que le han hecho a nuestra otrora gran América en los últimos 4 años. Es un desastre total en cualquier caso. Debido al fallecimiento del presidente Jimmy Carter, la bandera puede, por primera vez durante la inauguración de un futuro presidente, obviamente estar así. Estamos en la elección del 119 Congreso de Estados Unidos. El acto oficial del día de hoy estamos llevando a cabo a todos ustedes en vivo y en directo por esta plataforma de YouTube, BREZNER Studio y su canal informativo Extra News. Estamos hoy en vivo y en directo también por Latinoamérica al Día, con la señal de origen para todos ustedes, para llevarles esta información. Y recuerden que si hay, obviamente, presidente antes del 6 de enero, también estaremos cubriendo el 6 de enero la certificación del presidente electo Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos. Recuerden que Mike Johnson necesita 218 votos, la mayoría, para ser nominado como presidente de la Cámara de Representantes. Es decir, conservar su asiento como presidente de la Cámara de Estados Unidos. No se puede dar el lujo de perder 2 votos de los 219 Mike Johnson. Están en un conteo ahora y pues dentro de pocos instantes estaremos dando a conocer cómo ha quedado esta votación para entregársela al pueblo estadounidense. Hay muchas noticias también en el día de hoy con respecto a los casos de Donald Trump. Estaremos entregándole mucha información a todos ustedes en el día de hoy por la noche en nuestra emisión nocturna.
Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que sí informa. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información. Hoy a las 8 de la noche en Latinoamérica al día y en Extra News a las 7 de la noche. Noticias importantes para presentarle a todos ustedes. Y es que Jack Smith se retira rotundamente del caso contra Donald Trump y acepta su derrota. Jack Smith será pues noticia en primicia hoy, las horas de la noche, para todos ustedes en este bloque informativo. Ahora lo que viene es mirar los votos en contra, obtenidos en este caso por los republicanos, en caso de que los haya. Y bueno, viene un diálogo por parte de los senadores, por parte de Mike Johnson, para tratar de unificar el concepto, el criterio, de convencerlos, para obviamente pues que traten de votar a favor de la elección del presidente de la Cámara de Representantes, en este caso, de su mismo partido. Luego de esto, pues entonces vuelve, en caso de que no sea elegido, otra ronda, otra sesión, y vuelve nuevamente el conteo. Lo que estamos viendo en estos momentos, el diálogo entre los senadores, conocer los criterios, los conceptos nuevamente, volver a tomar el diálogo. Recuerden que por parte de los republicanos que se oponen a Mike Johnson está el rotundo no de Tom Massey. Inclusive hizo una promesa a Matt Gaetz diciendo que si ni le cortaran, y si tuvieran que cortarle los miembros, parte de los miembros inferiores, votaría por Mike Johnson. Queremos saber qué pasa. Dentro de los que están también indecisos está Chip Roy, Tim Burchett de Tennessee. Está obviamente también Ralph Norman, Andy Biggs de Arizona. Es que están pues algunos indecisos. Esperamos a ver pues cómo se lleva a cabo en este momento pues el diálogo entre ellos, y a ver qué ha pasado para informarle a todos ustedes oportunamente en este bloque de noticias de Extra News en vivo y en directo a las 2 de la tarde. Saludos para la gente que está conectándose una vez más. Margarita Arbeláez, América Furious, Grisel Marrero. Saludos para Dave Jr., que Dios, dice por acá, que Dios Trump, se dice por acá. Bueno, para María Villalobos, Johnson nos sirve, dice por acá. Miriam María Paula Mera, Dios salva a Estados Unidos. Johnson, presidente de la Cámara. Miriam María Paula Mera, Johnson es apoyado por Dios. Fabián Amado dice, vamos Johnson, abajo las luchas, apoyen a Trump. Margarita Arbeláez, Dios ilumine esa Cámara para que elijan a Johnson, America First. Recuerden que hacemos una pregunta, es la opinión, la extra opinión de hoy, donde le consultamos a todos ustedes si considera que Mike Johnson mantendrá o retendrá la presidencia de la Cámara en Estados Unidos. Déjenos allí su comentario oportunamente en el chat de Extra News Online, y también déjenos saber de dónde nos está viendo para enviarles un saludo grande a toda nuestra gente bella que se encuentra en Estados Unidos, la gente de Sudamérica, la gente de Centroamérica, la gente de Europa, toda la gente que está conectándose desde España, toda esta gente hermosa. Muchas gracias por estar pendientes de este contenido informativo. Saludos para Olga de la Cruz,
Sí, dice que sí. No es trigo limpio, pues para afuera ahí hace falta gente consciente y con pantalones. Detrás del mundo político, lamentablemente siempre hay intereses económicos, intereses políticos, donde los unos se dan la mano con los otros, pagando favores, pagando servicios, pero más que nada pues podemos verlo en el Partido Republicano. Ojalá pues que Donald Trump trate de unificar una vez más la Cámara de Representantes en Estados Unidos, el Senado, para que pueda salir adelante con sus proyecciones y así pueda cumplirle al pueblo estadounidense que fue quien lo eligió. De lo contrario, pues va a ser difícil cumplir a cabalidad con las proyecciones que ha querido entregarle al pueblo estadounidense Donald Trump. Dave Jr. dice: no se puede tener un gobierno todo a favor de Trump, eso no es democracia, siempre tiene que ser imparcial. Paula Wanton, saludos desde Miami, Florida, bendiciones. Olga de la Cruz, Nancy Pelosi, no flaqueaba ni un ápice, recuerden. Toda la gente que se conecta, muchas gracias, aquí estamos enviándoles saludos, un apretón de mano fuerte. Toda nuestra gente hermosa que está conectándose en estos momentos con esta emisión monumental en vivo. Y aquí estaremos hasta cuando tengamos ya noticias de qué pasará con el presidente de la Cámara de Estados Unidos. Si continúa Johnson o si esta sesión pues continúa más adelante. Obviamente, claro que tendrá que continuar. O si se prolonga hasta horas de la noche o se suspende hasta el próximo día, etcétera. Vamos a tenerlos bien informados aquí en su bloque de noticias de Extra News este viernes fin de semana.
Estamos saludando a nuestra gente hermosa que llega, se conecta con nosotros. Lucila Escarcega, saludos desde Fort Worth, Texas, conectada con la mejor información a esta hora. Preguntamos, ¿cree que Mike Johnson retendrá o mantendrá la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos? ¿Sí o no? Déjenos saber aquí en el chat de Extra News en esta emisión online. Mike Johnson ganará, dice Armando Arias Pinales. Muchas gracias por estar allí pendiente de esta información. Todos los que están allí conectándose en esta tarde. Estamos recordando a algunos suscriptores, fieles seguidores que se conectan. Sobre los votos que Johnson necesita para ganar. El total es de 434 miembros, con 219 republicanos, 215 demócratas. Si los 434 votan, se necesitan 218 para ganar. Recuerden que los miembros pueden votar por cualquier persona que deseen. No hay ninguna regla que exija que el presidente sea un miembro de la Cámara. Los miembros pueden votar por cualquier persona independientemente de si el nombre fue puesto entre los postulados o si el individuo es un miembro de la Cámara. Los miembros también pueden abstenerse de votar simplemente diciendo presente cuando se les llame a votar. Sin embargo, la gran mayoría de los legisladores votará por el líder de su partido. Como dijimos, no siempre se requieren 218 votos. Si bien 218 se considera típicamente el número mágico, es posible ser elegido presidente con menos votos. Si algún miembro no vota o vota presente, lo cual no es realmente un voto, el número necesario para ganar puede disminuir. Eso se debe a que las ausencias y los votos presentes no cuentan para el total general utilizado para calcular el umbral de la mayoría. Por ejemplo, si un miembro vota presente o no se presenta a votar, entonces el total de votantes es 433 y el umbral de mayoría disminuye a 217.
Saludos a esta hora para Armando Arias Pinales. Mike Johnson ganará. Fabián Amado, los republicanos que voten en contra de Donald Trump, en contra de Trump, no están jugando limpio, no están a favor del partido, dice, están a favor del partido demócrata. Los tendrían que expulsar del partido. Gente comentando hasta ahora aquí, en este enlace de noticias de Extra News, en vivo y en directo con todos ustedes en esta elección del 119 Congreso de Estados Unidos. Aprovechamos para comentar lo que está publicando Donald Trump en estos momentos. De no olvidar la promesa a fallar a la gente. Kamala Harris expuesta. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, perdió recientemente el juramento de lealtad en una sesión del Senado, saltando frases clave y convirtiendo un simple acto de patriotismo en una vergüenza nacional. Esto no es solo una metedura de pata menor, es un reflejo de su incompetencia y desconexión de los valores fundamentales que han jurado representar. Una y otra vez Harris ha demostrado que no es apta para la presidencia ni para la vicepresidencia de Estados Unidos. Está comentando Donald Trump
hace 30 segundos. Vamos al pendiente a ver si se pronuncia al respecto de la votación en la elección del 119 Congreso de Estados Unidos el día de hoy. Dice por acá, Massey votó por Emmer. En total, 3 republicanos votaron por 3 personas diferentes. Oiga lo que dice Donald Trump. Está publicando esto. Massey, obviamente, el que decíamos Thomas Massey de Kentucky, votó por Emmer. En total, 3 republicanos votaron por 3 personas diferentes. Todas las cuales no querían ser presidentes y todas votaron por... De esta manera, Massey y los otros 2, que no eran jugadores de equipo, Norman, se declararon públicamente a sí mismos y al Partido Republicano. Recuento final de votos basado en el nivel de participación. Se necesitaron 218 para ganar. Mike Johnson, 216. Hakeem Jeffries, 215. Otros 3, un voto cada uno por Tom Emmer, Byron Donalds, Jim Jordan, también. Esto aún no ha llegado, pero probablemente vaya a una segunda votación. Está publicando Donald Trump justo ahora. Estuvo muy cerca Mike Johnson, lo que estamos conociendo de parte de Donald Trump. Mike Johnson, 216. Estábamos a 2 votos. Hakeem Jeffries, 215. Vamos a reiterarles el comunicado que entrega Donald Trump. Justo ahora dice Massey votó por Emmer, Tom Emmer. En total, 3 republicanos votaron por 3 personas diferentes, todas las cuales no querían ser presidentes, y todas votaron por Mike Johnson. De esta manera, Massey y los otros 2 que no eran jugadores de equipo, Norman Self de Texas, se declararon públicamente a sí mismos y al Partido Republicano. Recuento final de votos basado en el nivel de participación. Se necesitaron 218 votos para ganar. Mike Johnson, 216, Hakeem Jeffries, 215. Otros 3, un voto cada uno por Tom Emmer, Byron Donalds, Jim Jordan. Esto aún no ha llegado, pero probablemente vaya a una segunda votación. Es lo que dice el mensaje que publica Donald Trump a esta hora. Vamos a la expectativa, vamos a ver qué sucede. Aquí ahora hay diálogo entre las personas que se opusieron a la elección de Mike Johnson para lograr un consenso republicano y lograr la votación. Recuerden que de no hacerlo, pues se prolongaría 1, 2, 3, varios días y no se podría concretar la certificación del presidente electo Donald Trump el 6 de enero. Entonces, lo que no se quiere, llegar a estos extremos. Pero bueno, estamos aquí a la expectativa. Estaremos comentándole a ustedes lo que acontezca. Está publicando Donald Trump, atención, última hora. Donald Trump celebrará un meeting en Washington, D.C. el 19 de enero, día antes de su toma de posesión. Dice por acá, hace un segundo, publica Donald Trump: los siguientes representantes están sosteniendo la mega agenda. Por favor, llame a las oficinas de los 3 representantes o envíe un mensaje de texto y dígales que votamos por un mandato para el presidente Trump y por favor haga cola para votar por Johnson. Gracias. Enviando este mensaje Donald Trump a esta hora a los republicanos. Están votando en contra de Mike Johnson. Dice Donald Trump hace 9 segundos, ¿quién diablos es este Massey Crep que lo votó? No había nadie más corriendo contra él. Bueno, pues se está poniendo bastante emocionante.
Y aquí estamos llevándoles todas estas emociones a todos ustedes en este enlace informativo de Extra News. Del día de hoy, recuerden, viernes 3 de enero del 2025. Está publicando Donald Trump, Thomas Massey, needs to go. Necesitamos salir de esto, ganar, ir, por supuesto. Estamos viendo las publicaciones de Donald Trump justo a esta hora, motivando a toda la gente del Partido Republicano a sacar esto adelante lo antes posible. Está publicando Donald Trump, recuerda estos nombres para que sepamos a quién no reelegir. Ya lo saben, guardemos estos nombres en la memoria para saber a quién vamos a elegir próximamente. Está hablando de los senadores republicanos, a quién hay que elegir y a quién no. Está publicando los millennials y los zoomers tienen espacios seguros. La generación X tenía pozos de mosh. Ni siquiera estamos cerca de lo mismo. Publicando Donald Trump justo ahora en sus cuentas sociales. Dice Donald Trump hace un segundo, se ríe, dice jaja, no pueden certificar la victoria de Trump sin un orador. Joe no debería dejar el cargo. Está publicando Donald Trump justo ahora, jajaja, no pueden certificar la victoria de Trump sin un orador. Joe no debería dejar el cargo. Tirando pullas por acá Donald Trump, justo ahora se lo tenemos en primicia a todos ustedes, justo en este momento. 2:25 de la tarde del viernes. Estamos con la emisión en vivo, la elección del 119 Congreso de Estados Unidos. A toda nuestra gente que se está conectando, muchas gracias. Miriam y María Paula Merza dice que sí será, que tendrá obviamente, contará con la certificación Mike Johnson como presidente de la Cámara. Saludos también para Evelyn Ortiz, sí, él ganará. María López, buenos días. Gente que está conectándose a esta hora en su enlace informativo Extra News con la mejor información. Imágenes en directo a esta hora para todos ustedes. Se muestran en todo el mundo tras la elección del 119 Congreso de Estados Unidos.
Bueno, comentarios que surgen en la red social Truth. Última hora, Trump celebrará un mitin de victoria en la capital Warner Arena en D.C. el 19 de enero, un día antes de su toma de posesión. Creo que esta es una mala idea. Definitivamente creo que está arriesgando su seguridad. ¿Alguien más está de acuerdo con esto? Bueno, ya es el presidente electo, pues creo que no debería realizar más mítines. Es lo que comenta toda la gente seguidora de Donald Trump. Este republicano tonto de Texas que votó no quiere que no se haga nada más que ver a extranjeros ilegales cruzar su frontera. Publicando justo ahora aquí en su red social Donald Trump. Todas las publicaciones las tenemos aquí en este instante, en vivo y en directo para todos ustedes. Atención porque está publicando Donald Trump hace 2 segundos, no publico mucho, pero ahora estoy furioso con los 3 republicanos egoístas que se encargaron de retrasar la agenda del presidente Trump al no votar por Mike Johnson como orador. Evidentemente, no estaban escuchando al pueblo estadounidense en el mes de noviembre. Mi mensaje para ellos es dejar de jugar y votar a Mike Johnson como presidente de la Cámara hoy. Hoy, dice por acá Donald Trump, hoy, escuchen bien. Acaba de publicar Donald Trump, no publicó mucho, pero ahora estoy furioso con los 3 republicanos egoístas que se encargaron de retrasar a la agenda del presidente Trump al no votar por Mike Johnson como orador. Evidentemente, no estaban escuchando al pueblo estadounidense. Mi mensaje para ellos es dejar de jugar y votar a Mike Johnson como presidente de la Cámara hoy. Escuchemos. Mr. Norman is recorded as Jordan. House will be in order. Mr. Norman Johnson. Mr. Self is recorded as Donalds. Mr. Self Johnson.
The tellers agree in their tallies that the total number of votes cast is 434, of which the Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana has received 218. Mike Johnson recibe 218 votos. The Honorable Hakeem Jeffries of the state of New York has received 215. Hakeem Jeffries de New York recibió 215 votos. And the Honorable Tom Emmer of the state of Minnesota has received 1. Tom Emmer de Minnesota Therefore, the Honorable Mike recibió un Johnson of the voto. state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 119th Por lo tanto, Congress. Mike Johnson ha recibido la mayoría de los votos depositados como presidente del próximo Congreso. The clerk appoints the following committee to escort the Speaker-elect to the chair. The gentleman from Louisiana, Mr. Scalise. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentleman from Minnesota, Mr. Emmer. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. Escogen a miembros para escoltar a Mike Johnson y los The están gentleman nombrando en from este momento. California, Mr. Aguilar. The gentleman from North Carolina, Mike Mr. Klein de Hudson. Michigan, The gentleman from California, Aguilar. Mr. Liu. The gentleman from Oklahoma, Caballero de Mr. Carolina del Hearn. Norte, The gentleman from Colorado, Mr. Neguse. The gentleman from Hearn de Utah, Oklahoma. Mr. Moore. The gentlewoman from Neguse de Washington, Colorado. Ms. Delbene. The Utah gentleman Moore. from Indiana, Mrs. Houchin. la dama The de gentleman Washington, from New York, Mr. Morelli. La The dama de gentleman from Indiana. Pennsylvania, Mr. Reschenthaler. The señor Morales gentleman de from New York, Michigan, Mrs. Dingle. And the members of the Louisiana Rosenthal de delegation, Pensilvania, Mr. Higgins, Ms. Letlow, Michigan Mr. Carter, Daniel, and Mr. Fields. The committee will retire from the chamber to escort the Carter de Luisiana, Speaker-elect entre to the chair. otros. Le darán escolta al presidente electo de la Cámara.
Está publicando Donald Trump. Mike Johnson ganó como presidente de la Cámara. Está comentando Donald Trump en estos momentos. Mike Johnson ganó la presidencia de la Cámara. Es pendiente de los comunicados de Donald Trump en este momento para entregárselos a todos ustedes. Ahí lo veíamos hace pocos instantes metiendo presión. Bueno, ya se logró el objetivo. Ahora vamos tal vez a escuchar las palabras del presidente electo. Vamos a la espera para entregarle a ustedes los pormenores de lo que acontezca en estos momentos. Está el presidente electo emocionado. Escribe por acá, make. Punto suspensivo. Esperamos ver también dentro de pocos días la elección de los nominados de Donald Trump, que se necesitan urgentemente para blindar el tema de la seguridad, del orden público en Estados Unidos. El caso de Kash Patel, de Pete Hegseth, Pam Bondi, Tulsi Gabbard, encargados de la seguridad de Estados Unidos debido a los acontecimientos recientes en New Orleans. Dice por acá, publicando Donald Trump, los republicanos no la embarraron por una vez. El plan de los demócratas es sabotear a Trump cada vez que tienen la oportunidad para que la gente quiera votar demócrata la próxima vez, en lugar de trabajar juntos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Algunos políticos preferirían causar el caos en Washington. Tiene el celular en la mano Donald Trump en estos momentos, publicando a diestra y siniestra. Make America Great Again, publicando el plan de los demócratas de sabotear a Trump cada vez que tiene la oportunidad para que la gente quiera votar demócrata la próxima vez, en lugar de trabajar juntos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Algunos políticos preferirían causar el caos en Washington. Publica el equipo Make America Great Again de Donald Trump.
Familia institucional ahora es Talk. Con más de 50 años de experiencia. Toda nuestra gente que ha estado pendiente, muchas gracias. Saludos para Marina López. Celebro el aumento de pago para nuestros militares gracias a nuestro querido hermano y presidente amado Trump. Cristina Alemán. Saludos por acá. Ángel Oliver, gracias por compartir en conciencia. Bendiciones. Yamingo Blanco, viva el presidente Trump, viva. Elizabeth Cañón, viva Trump y el presidente de la Cámara Johnson. Cienfueguera, Miami, salvemos a América, América primero. Viva Donald Trump, dice Cienfueguera. Damián González, viva Trump, presidenta. Adolfo Najarro. Viva, dice por acá, Biden. Bueno, todo esto es democracia. Toda la gente conectándose a esta hora, muchas gracias por estar pendientes para llevarles la mejor información como de costumbre. Vamos a entrar ya en el desenlace de la elección del 119 Congreso en Estados Unidos. Estamos online con todos ustedes. No se vayan porque tenemos más de esta información. Estamos presentándolo oficialmente en esta tarde de viernes. Roberto desde Pensilvania con Donald Trump 2025. Johnson from the state of Louisiana.
Presidente Mike Johnson del estado de Luisiana. Speaker Johnson, Speaker Emerita Pelosi, it's great to see you back in the chamber. Presidente Johnson, Presidenta América Pelosi. Whip Clark, es un placer verlo de nuevo en Chairman la Cámara. Aguilar, thank you for your kind and generous words of nomination. To my colleagues in government, new members of Congress, families, friends, all those assembled. It's a high honor and a distinct privilege to welcome you Gracias to the por sus People's generosas House palabras de iluminación. and the A 119th mis colegas, Congress. a todos los miembros del Congreso, The Bible familiares, teaches us amigos, todos in los que están aquí reunidos. Ecclesiastes, the third Es chapter, un gran honor y un first privilegio verse, that for everything recibirlos there is en la Cámara a de season Representantes and a time for en el every matter. 19º Congreso. It's fair to say that in a democracy, there's a La time Biblia to nos enseña en campaign Eclesiastés and a time to govern. The election que todo tiene su is over. momento This is a new Congress. y que bajo el The cielo American people need us as todo their tiene su elected espacio. representatives in this season to put down En las our democracias partisan hay un tiempo para swords hacer and pick campaña, up otras para gobernar. bipartisan Las elecciones ya plowshares. pasaron. Este es un nuevo Congreso. It's time for El us pueblo estadounidense lo to necesita. come together Como su representante,
not as Democrats or para que Republicans, dejemos a un lado but as Americans, consejos to partidistas get things done for the people. y cambiemos las espadas partidistas por los arados del gobierno. House Democrats will work hard to find bipartisan No como common demócratas o ground with our republicanos, Republican sino como colleagues estadounidenses, in the incoming administration para on lograr any issue, resultados para el pueblo. whenever Y en ese and wherever espíritu, possible, in order los demócratas en to la make Cámara life vamos a better trabajar for everyday intensamente para forjar Americans. For terreno far too común con nuestros long, colegas republicanos y con in el gobierno this entrante, en country, todos los temas, the cost of living siempre y cuando sea posible, gone dice up, Hakeem Jeffries, but the size of the middle class en orden de poder mejorar las come vidas de nuestros Housing ciudadanos costs todos los días. are too high. Durante demasiado Grocery tiempo en nuestro costs país, are too high. el Child care costo de la costs vida ha are too disparado, high. Insurance costs are too high. pero Utility costs la clase media are too se ha ido high. reduciendo. America is too El costo de la expensive. vivienda es muy alto. There are far too many people El cuidado in infantil this es muy great costoso. country El who costo for del seguro es decades muy have elevado. been struggling to live paycheck El to costo de los paycheck. servicios públicos That es is muy not alto. acceptable in the Estados wealthiest Unidos country in the es demasiado history costoso. of the world. Hay We mucha need gente en este gran país to build que an durante affordable décadas economy ha estado for luchando para hard-working vivir. American taxpayers, Sé que el and cheque we es need inaceptable. to build it El now. país It's más time for próspero us to come en la historia de together los mundos. and finally lower the high cost of living in the United Tenemos que States tener of una America economía once accesible and for para los all. contribuyentes estadounidenses y tenemos que hacerlo de inmediato. Es hora de unirnos And we will work with anyone para buscar cómo reducir of el any costo de la party vida en los to Estados get Unidos de that done. América. We will work with De una vez por anyone todas, dije Hakeem to Jeffries. secure our borders, and we will work with anyone to fix our broken immigration system Vamos a in a trabajar comprehensive and con quien sea de bipartisan cualquier manner. partido para lograr ese resultado. At the Vamos same a period of trabajar para time, tener seguridad en la frontera. Vamos a trabajar at the para same period corregir of time, nuestro disfuncional sistema we will push migratorio back against far de una right manera amplia y extremism bipartidista. whenever necessary. So let me be Al mismo clear. tiempo, Social Security and Medicare are not entitlement programs. They are earned benefits. vamos a hacerle frente a los extremistas Hardworking de derecha American cuando sea taxpayers necesario. pay in Así que to permítame ser Social claro. Security El and seguro Medicare social y el every day, Medicare every week, every no month, son every regalos, year, son throughout beneficios their que la gente se ha entire ganado. adult life. Los They've earned contribuyentes de Estados those Unidos benefits, worked han hard contribuido al seguro for social those benefits, y lo han and hecho cada deserve día, cada semana, cada those mes, benefits. cada año. So as Democrats, A our lo promise largo to the American de su people vida is that we will fight hard to como make tal. sure that no Se han one ganado in sus this beneficios town y han takes trabajado away duro Social para tener Security esos or beneficios. Medicare from the Y se American merecen esos people. beneficios. Not now, Así que not nuestra promesa como ever. demócratas al No pueblo estadounidense means never. es que vamos a luchar para asegurarnos que nadie aquí le arrebate el seguro social o el Medicare al pueblo estadounidense. Ni To ahora cut ni Social nunca. Security, cut Medicare, cut Medicaid, cut veterans benefits, or cut nutritional assistance from children and families in order to No es pay for aceptable massive tax breaks recortar for el seguro social, billionaires Medicare, and wealthy corporations. los House beneficios para los Democrats veteranos will fight o la hard asistencia nutricional to protect para niños y working familias class Americans para and the poder things pagar that matter to them, enormes not the recortes wealthy, fiscales the para las well-off, grandes and the corporaciones y los well-connected. multimillonarios. Keep your hands off Los Social demócratas vamos a Security luchar and intensamente Medicare. para proteger a los estadounidenses trabajadores y las cosas importantes para ellos. Over the last 4 No years, it's been a great a los honor millonarios, los for multimillonarios. us to work alongside No metan President las Joe manos en el Biden seguro and Vice social o el President Medicare. Kamala Harris, whose administration rescued the economy from a once Durante los in a últimos century 4 años ha sido un gran honor el haber trabajado historic infrastructure junto con el presidente Joe Biden y Kamala Harris, cuyo gobierno capturó la economía después de una economía, después de la pandemia, que resultó en inversiones históricas. Luego más de 15 millones
que promulgó leyes de sentido común una vez en 50 años, dejando un seguro para los veteranos afectados por sustancias tóxicas, promoviendo la mayor inversión para combatir la crisis en la historia del mundo, algo que vamos a defender para reducir el costo también de las medicinas para los estadounidenses. Gracias, presidente Biden, presidenta Harris, por su servicio público, poderoso, con principio y honesto. Gracias, lo que dice Hakeem Jeffries a esta hora. Hace 2 meses, el pueblo estadounidense eligió a Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos de América. Thank you for that very generous applause. It's okay. There are no election deniers on our side of the aisle. You see? Gracias por ese generoso aplauso. Está bien. One should love America. One should love America when you win and when you lose. That's the patriotic thing to do, and that's the America that House Democrats will fight hard to preserve because we love this country. Cuando uno ama Estados Unidos, lo ama cuando gana o cuando pierde. Eso es lo patriótico. Y los demócratas vamos a luchar por preservar ese principio porque amamos a este país. Estados Unidos trasciende a cualquier campaña o elección o cualquier individuo. Estados Unidos, la tierra de los líderes, lugar de los valientes. Nunca olvidemos eso. Nuestro país es libre. Es fuerte porque somos líderes. Esa libertad ahora está bajo asalto. Hay algunos en el país que parecen creer que la libertad de las oportunidades económicas que los hicieron millonarios no puede aplicarse al resto de la gente. El mensaje a esta gente es muy simple. Los demócratas nunca vamos a abandonar esa larga marcha hacia la libertad. Vamos a luchar inmensamente para defender la libertad en cada oportunidad y para cumplir el sueño estadounidense y para tener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a luchar por la libertad de sindicalización. Vamos a luchar para defender el sistema de libre empresa. Y vamos a trabajar para asegurarnos de que funcione para los estadounidenses de la clase trabajadora. Y siempre vamos a defender la libertad de las mujeres de tomar decisiones sobre su salud reproductiva. Estados Unidos es la promesa de una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. La nación por la que los demócratas vamos a luchar. Y Dios los bendiga y proteja a la Cámara de Representantes y siga bendiciendo a los Estados Unidos de América. To present the gavel to the gentleman from the great state of Louisiana, the son of a firefighter. Ahora tengo la responsabilidad de entregar el mazo al caballero del gran estado de Luisiana, hijo de un bombero, un hombre religioso, esposo y padre amante de 4 hijos. Mike Johnson, nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Thank you. Thank you so much. Thank you, Leader Jeffries, all of our treasured colleagues here in the House. I'm grateful for this
nomination. I'm grateful for this election, for the confidence Gracias. this chamber has placed in me. It is the great honor of my life to serve Muchas this body gracias. with all of you. Gracias y de Jeffries, a todos nuestros colegas de la Cámara. Me siento agradecido por la confianza que han depositado en mí. Es el mayor honor de mi vida servir en este cuerpo para todos ustedes. Por supuesto que son días difíciles. El estado de Luisiana, los ataques negativos en New Orleans. Nos estamos recuperando de los eventos negativos, de las personas que fallecieron. Y quisiera que me acompañaran en un momento de silencio por estas víctimas. Thank you. Thank you for that. I believe in giving honor where honor is due, and all of us do well to honor our spouses. My wife happens to be here this time. She didn't make it last time. It happened a little sudden. Kelly, would you stand up here in the gallery? Thank you. Creo que hay que darle honor a quien honor merece. Vamos a honrar a nuestros cónyuges, a mi esposa. La vez pasada no pudo estar aquí. Kelly, si te puedes poner de pie, allá en la galería. Y aquí están nuestros hijos. Pónganse de pie. And our spouses put up with so much, endless hours in travel and all the responsibilities upon us. And we're good to remind them how important they are to us and how we could not do the job without them. And so it's Debemos reconocer que ser hijo de un congresista solo es una cuestión de sacrificio y nuestros cónyuges tienen que aguantar todos estos viajes y es importante recordar cuán importante es nuestra familia y cómo no pudiéramos hacer nuestro trabajo sin su apoyo. Gracias. Este es un momento muy importante en la historia de nuestra nación. Y como miembros de este Congreso, somos los custodios de esta gran revolución estadounidense que comenzó hace casi 250 años. Es un importante aniversario como este Congreso y durante todo este tiempo hemos recordado que la libertad no se obtiene sin sacrificios. Somos la nación más grande de la faz de la Tierra, la nación más libre, más poderosa y benévola en la historia del mundo. Y esto no es casualidad. Nosotros fuimos los que conquistamos el oeste, le pusimos fin a la esclavitud, construimos el tren transcontinental, que ganamos la pugna mundial, que descendimos en la luna. A lo largo de nuestra historia hemos hecho lo que muchos pensaban que no era posible. Y 250 años más tarde, sigue siendo una nación joven. Tuve la oportunidad de estar en la reunión del G7. Es el único viaje que hice en los últimos meses porque no había tenido tiempo. Pude reunirme con mis colegas, presidentes de otros departamentos del mundo, y hablamos acerca de cuán especial es Estados Unidos, nuestro carácter único en el mundo, cuán importante es proteger todo esto. Y a lo largo, hablar con mis colegas, con nuestros aliados, y conocer la importancia que tienen, reconocer la importancia que tienen en sus manos. Sabemos que cómo es que un país tan joven se ha hecho tan excepcional, tan único en su importancia. Está hoy como el líder mundial en economía, en cultura. Hace 100 años, el presidente respondió en su pregunta. Hace casi 100 años dijo: nosotros servimos a nuestro país, delegando nuestra responsabilidad con la humanidad. Si seguimos siendo esencialmente estadounidenses, eso merece un aplauso. Hoy, amigos míos, nuestra nación es la envidia del mundo porque somos un pueblo que es
explícitamente estadounidense. No tratamos de ser como otras naciones. Y reconocemos que un Estados Unidos fuerte es para todo el mundo y todo el mundo lo sabe. También reconocemos nuestros principios fundamentales que hacen que Estados Unidos lo que somos. Y aquí hay que protegerlo. Los principios fundamentales de una nación donde predomina la libertad, la ley, la paz a través de la fuerza, libertad de mercado. Esos son los componentes que nos hacen ser quien somos. Sabemos que el espíritu humano prospera en base a algunas verdades simples. Es mejor ayudar, servir. La innovación prospera cuando la democracia se debilita. La burocracia, mejor, se debilita. La verdad que son los padres y la familia y no los administradores quienes deben estar a cargo de la educación de nuestros hijos. La senda de la prosperidad siempre ha estado basada en poner primero a Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a defender en este 119 Congreso. Tenemos un mandato que se evidenció en las elecciones y la gente quiere poner primero a Estados Unidos. Lamentablemente, en los últimos 4 años de gobierno, políticos han hecho lo contrario. Fronteras abiertas, desregulación, lo que ha asfixiado la innovación, la inflación, ha empobrecido a los estadounidenses y ha convertido a Estados Unidos en una situación peligrosa. Pero en los últimos meses hemos sido testigos de algo excepcional, un momento político en nuestra historia moderna, estadounidenses de todos los sectores que ahora están exigiendo que pongamos los intereses de Estados Unidos primero, una vez más, y lo vamos a lograr. Purge the policies of America last, and we bury them in the graveyard of history's mistakes, because it was a big mistake. To that end, this Congress will renounce the status quo, and we will listen to the voice. Esta es una coalición que ha insistido en que defendamos estas políticas y que nos apartemos de los errores del pasado. Vamos a renunciar y vamos a escuchar al pueblo de manera expedita. Vamos a defender la frontera de nuestro país. Es la prioridad número 1. We will secure the border, we will deport dangerous, criminal, illegal aliens, and finally finish building the border wall. En coordinación con el presidente Trump, el Congreso le va a dar a las autoridades los recursos necesarios para que trabajemos en la frontera, asegurando la frontera, deportar a personas negativas, extranjeros sin documentos. Vamos a completar la construcción del muro fronterizo además. We have a big agenda. We have a lot to do, and we can do it in a bipartisan fashion. We can fight high inflation, and we must. We'll give relief to Americans, and we'll extend. Hawking dijo que iba a trabajar con nosotros. Tenemos una agenda ambiciosa, Hawking, y podemos trabajar de manera bipartidista. Podemos luchar en contra de la inflación, para extender los recortes fiscales, etc. Vamos a proteger nuestras industrias de acuerdos parcializados. Vamos a volver a traer inversiones al país. Vamos a derrotar los efectos de la inflación para volver a ser accesibles para los trabajadores de Estados Unidos. Como líderes de una nación con vastos recursos naturales por los que hemos sido bendecidos, tenemos el predominio energético de Estados Unidos. Y tenemos que aplicar el sentido común. Hay que parar los ataques
en contra del gas natural, aprobar legislación que apruebe todos estos proyectos. Vamos a agilizar los permisos para perforación. Vamos a trabajar con los fabricantes de autos y acabar los mandatos sobre los coches eléctricos. Y como herederos de la revolución estadounidense, de aquellos que trabajaron contra la tiranía, vamos a probar muchos programas para darle marcha atrás al Estado administrativo, ese pernicioso cuarto brazo del poder público. Vamos a recortar drásticamente la extensión del gobierno. Vamos a devolverle el poder al pueblo estadounidense. Y en coordinación con el presidente Trump, vamos a crear un gobierno más ágil. Tenemos que hacerlo. Nuestra gente no merece ser manejada por demócratas por los que nunca votaron y que nunca se han hecho responsables. Merecen un gobierno encabezado por la gente elegida para liderar, y así debe funcionar la idea del Congreso, y es rescatar ese principio, porque el pueblo nos ha pedido que rechacemos las prácticas negativas. Vamos a escuchar y acatar ese llamamiento. Esto es especialmente importante cuando hablamos de nuestras Fuerzas Armadas. Durante mucho tiempo Washington ha tratado de apaciguar y acomodar a nuestros no simpatizantes, tratando de reemplazar estos terrenos, luchadores por la justicia social, que no funciona. Y si bien seguimos siendo la fuerza militar más fuerte del mundo, estas políticas han erosionado la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que ponerle fin a esta locura. Colleagues, I think we should all unite in this idea. It is time now to reinstate fear in our enemies, refocus our mission on lethality, and realign our commitment to peace through strength. Right now. Mis amigos y colegas, creo que debemos estar unidos en esta idea. Tenemos que volver a inspirar temor a nuestros no simpatizantes, volver a concentrarnos en la letalidad de nuestro poderío militar, y tenemos que encaminarnos a la paz gracias a la fuerza. Tenemos que darle prioridad a las cosas más importantes. Tenemos que hacer inversiones adecuadas en defensa. Es el momento más peligroso que hemos enfrentado después de la Segunda Pugna Mundial, y todos en el mundo están mirando hacia Estados Unidos y a esta Cámara para asegurar de que debamos trabajar por la paz. Lo que estamos proponiendo, como dice el presidente Trump, es volver al sentido común, y tiene toda la razón. Ese mensaje ha resonado en todo el país. Yo personalmente agradezco que este cuerpo tenga hombres y mujeres comprometidos con ese cambio para que volvamos al sentido común. Podemos hacerlo juntos y debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Cuando asumí este puesto por primera vez, muchos decían que yo no creía en la suerte. Que no creía en estos resultados. El servicio religioso que tuvimos en la iglesia de San Pedro, mi buen amigo Hakeem Jeffries hizo una lectura del terreno de minorías y me pidieron que pronunciara una plegaria. Es una plegaria familiar para muchos de nosotros. Dicen, cada día de su presidencia, hasta el día de su muerte, el presidente Thomas Jefferson recitó esta plegaria y quería compartirla, no como una plegaria, sino como un recordatorio de por qué nuestro tercer presidente y autor primordial de la independencia consideraba que era tan importante. Voy a leerles esta plegaria. Thomas Jefferson. En su plegaria decía: Dios Todopoderoso, que nos has dado esta tierra como nuestro legado, humildemente
Pedimos que nos permitas demostrar que somos dignos de tu generosidad. Bendice nuestra tierra con misterio honorable, con sabiduría, buen comportamiento. Protégenos de la violencia, la discordia, la confusión, el orgullo, la arrogancia y de todas las maldades. Defiende nuestras libertades y haz de nosotros un pueblo unido, gente de muchos orígenes y muchas lenguas, y ahora con ese espíritu de sabiduría, en tu nombre asumimos la responsabilidad del gobierno para que haya justicia y paz en el país, y que acatando tu ley podamos de aquí en adelante elevarte plegarias en los días buenos, los días de tribulación. Que no fracasemos es lo que te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esa fue la plegaria de Thomas Our Jefferson. nation is counting on us to band together and solve these problems and get this done. I've said before that I believe God has elevated each one of you. That's just my belief. No vamos a fallar, no podemos fallar. En esto estamos todos juntos. Nuestra nación cuenta con nosotros para que nos unamos, para que resolvamos nuestros problemas. Creo que Dios ha traído a cada uno de nosotros a esta posición en un acto providencial. Es que cada uno de ustedes esté en su lugar en este momento histórico. Después de 250 años, ese momento crucial de la historia más grande del mundo. También vemos el espíritu providencial. El presidente Trump pudo ser víctima de un objeto negativo en su oreja. Tenemos que trabajar unidos y debemos poner primero Estados Unidos. La gente quiere una economía próspera, una clase media fuerte, unas fuerzas armadas fuertes, y podemos hacerlo. Estos objetivos y metas no tienen una R, una D, In just a few moments, we're all sino going to take las siglas an oath. USA. It is the same one oath De eso se trata. for one nation and under the banner of one great American flag. This is an opportunity for us to protect our shared American heritage, to maintain. En algunos momentos, todos vamos a prestar juramento en nombre de la nación y vamos con la misma bandera. Es una oportunidad para proteger nuestro legado nacional, para proteger las condiciones necesarias para el gobierno y para defender lo que decía King, el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Juntos tenemos el potencial de ser uno de los congresos de mayor impacto en la historia de esta gran nación. Siempre y cuando trabajemos juntos, hagamos lo correcto y pongamos a Estados Unidos primero. A pesar de todo lo que hemos logrado en los últimos años, solo podemos imaginar lo que pasará en los próximos 250 años. Sea lo que sea que nos depara el futuro, podemos asegurar que nuestras virtudes van a perdurar. Que esta nación va a seguir siendo un ejemplo para el mundo por su grandeza y un ejemplo de autogobierno. A pesar de los grandes retos y nuestros desacuerdos, esta extraordinaria institución, la Casa del Pueblo, seguirá cumpliendo su función. Muchas gracias a todos. Dios bendiga a Estados Unidos de América. So as the sequence of events requires, I am now ready to take the oath of office. I ask the Dean of the House of Representatives, the Honorable Harold Rogers of Kentucky, to administer the oath. Como se requiere ahora, debo ahora tomar juramento. He pedido a Hawking que nos tome el juramento. Celebrate our shared American self-rule. When our founding fathers rejected calls for an American king and chose a bold and innovative government of self-rule, celebrando nuestro gobierno estadounidense, cuando nuestros fundadores rechazaron la propuesta de tener un rey americano por el sistema de autogobierno, esto despertó la oposición de muchos monarcas del mundo, que decían, ustedes no se pueden gobernar por sí mismos, necesitan un rey.
que maneje el país además. Decían, el autogobierno, nuestros fundadores dijeron sí. Es un sueño, es el sueño estadounidense. Y nuestros fundadores determinaron que debíamos proceder con nuestro propio liderazgo. El presidente de la Cámara es el promotor de ese autogobierno, el custodio de ese sueño, por así decirlo. Y hemos elegido a este hombre de Luisiana para que llegue adelante o lleve adelante nuestro sueño democrático de gobierno. Así que, señor, si está usted listo para asumir esta enorme responsabilidad, por favor, levante su mano derecha. Jura solemnemente que va a proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los no simpatizantes externos e internos, que va a ser fiel, que asume esta obligación libremente y que lo hace sin ningún tipo de reserva mental o con propósito de evasión, que va a cumplir fielmente con las obligaciones del cargo que está por asumir con la ayuda de Dios. Así es, gracias. Felicitaciones, señor presidente. You may as well remain standing, because according to precedent, the chair will swear in the members-elect en masse. The members-elect will all rise, and the chair will now administer the oath of office. Will you raise your right hand? Pueden seguir de pie porque ahora vamos a juramentar a los miembros electos. Vamos a tomar el juramento. Levanten su mano derecha. Juran solemnemente. Afirman que van a proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos internos y externos, que van a ser fieles a este principio de asumir esta obligación libremente, sin ningún tipo de reserva mental o propósito de evasión, y que van a descargar fielmente las obligaciones del puesto que están por asumir con la ayuda de Dios. Así es. Felicitaciones, ya son miembros del 119 Congreso de Estados Unidos. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Saludos para Marina López, Dios bendiga América, hoy empieza la era dorada, que vi en mis revelaciones, a mis 19 años, 2025, será el cambio para bien. Saludos para Marina López, a esta hora con nosotros, en Extra News, Nelson Mota, conectándose hasta ahora con la información de este enlace informativo. Son las 3 de la tarde, 30 minutos, 3 de la tarde, 30 minutos. Toda la gente que está pendiente, Nelson Mota, gracias, Andy Callado, a Claribel González, Manuel Arciniega, Marina López, muchas gracias por estar pendiente, José Mateo, Armando Arias Pinales, Ángel Vicente, Marina López, Elizabeth Cañón, Miriam María Paula, Elizabeth Cañón, toda la gente conectándose con esta información del día de hoy en exclusiva por Extra News. Estamos llegando a la parte final de esta misión y nosotros por la noche tendremos mucha información completa, relevante, de acuerdo pues a lo acontecido el día de hoy y otras noticias relevantes. Recuerden que Jack Smith rotundamente dice no sigo más con el caso de Donald Trump
y se retira totalmente de este caso. Muchas noticias para el día de hoy por la noche. Muchas gracias por estar pendientes de esta información. Estaremos al pendiente para llevarles más y mejor información oportunamente a todos ustedes. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty damn impressive. Trump has left the building. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight. Suscríbete, dale clic a la campanita y a todas para seguir llevándote la información oportuna y poder enviarte un saludo personalizado de Extra News. Extra News, el medio que